106.5. Seguimos en Sol de la Mañana. Ahora continuamos con esa declaración de Gonzalo Castillo de que el sector privado paga salarios de hambre. Más temprano escuchamos la versión de Miguel Medina, vocero de Gonzalo Castillo. Bueno, pero decía Consuelo, bueno, los que sí pueden coincidir con Gonzalo son los sindicalistas. ¿Qué opinan los sindicalistas también? Exactamente, ahí está Pepe. ¿Cuál es el salario mínimo en este país? Presidente del Consejo Nacional de Unidad Sindical. Buenos días, Pepe. Buenos días. Hola, Pepe. Tu opinión sobre esa declaración de Gonzalo Castillo de que el sector privado paga salarios de hambre. Desde esta mañana, mirando la ausencia de Julio y de Eury, pero con doña Consuelo, María Elena, hoy, yo oí la llamada de Miguel Medina, la pude oír, y vi el contexto de la declaración del candidato, que yo comparto plenamente, en el siguiente orden. Él dijo que se refirió a la cantidad de salario mínimo existente en el país. Son 17 mínimos, ¿Cuánto, Pepe? Entonces, 17 salarios mínimos. En diferentes sectores. Tal y como dijo doña Consuelo. Exacto. Tal y como dijo doña Consuelo. En esos mínimos existen mínimos que, como lo del sector industrial, si usted lo analiza, aunque no llenan la expectativa del trabajador, no cumplen con los requisitos de la canasta promedio, pero mantienen cierto nivel de decencia. Ahora, cuando usted analiza entonces los otros salarios, porque recuérdense que ahí tenemos zona franca, que ahí tenemos sector turístico, que ahí tenemos sector agrícola, que ahí tenemos sector azucarero, ahí tenemos, señores, toda una gama de salarios que su promedio es de alrededor de unos 9,000 pesos. Ese es el promedio. Entonces, 9,000. Cuando usted analiza el quintil más bajo, doña Consuelo, el quintil más bajo, que ese quintil, el quintil 1, el más pobre. Entonces usted analiza, ¿qué necesita ese quintil supuestamente para vivir, para tener acceso a una canasta mínima? Dice los números del Banco Central que necesita 14,000 pesos. Entonces, si el mínimo promedio es 9,000, ese quintil, aún, óigase bien, para ese nivel no alcanza a cubrirlo. Entonces, lo importante del candidato, lo que hay que ver no es esa declaración, es hacer debate sobre eso. Ojalá que él se atreva, ¿entienden lo que? A ser capaz de llevar a la mesa de los debates en este país el tema de salario, porque acuérdense de esto. Por lo general, los candidatos, esos temas así, no quieren tocarlo. Sí. Es más, yo creo que lo tocó de una manera incidental, diría yo, porque quizás no creía que iba a tener repercusión. Quizás por eso lo tocó. Si está en otro escenario, no en Asua, es una emisora de poco alcance, que cosa, no toca eso. Don Pepe. Porque sabe los intereses que eso implica. Eso es así. Don Pepe. Sí. Mire, necesitamos que ustedes nos orienten en la parte que le corresponde con el tema de la reforma de la ley 87-01 en el Congreso. Ustedes lo han vuelto. Bueno, lo que pasa es que nuestro amigo José Rafael Vargas, ¿verdad?, que preside la comisión, se le envió una solicitud de que queremos que escuchen la voz que sigan escuchando la voz del movimiento sindical, que presentó un proyecto de ley, lo presentó completo, lo presentó. Pero mire, don Pepe, yo necesito, que no debe ser ignorado. Pero oiga, don Pepe, yo necesito que ustedes, y no solo yo, sino quienes estamos trabajando esta reforma, que como hizo Leonel rodeando el Congreso de motoconchita y de haitianos,
para hacer presión ahí, para que se haga una buena reforma, yo necesito que ustedes convoquen su gente y hagan campamento. Vamos para allá, Pepe, vamos para allá. La luz. Porque de lo contrario, usted sabe lo que va a pasar ahí, ¿verdad? La luz, yo lo sigo a ustedes y oí esa sugerencia tuya y estamos trabajando en ella. Pepe, tú, bien, tú perfecto. Yo lo vi. Sí, precisamente, Pepe, dos cosas, y te agradezco mucho que hayas participado, porque indudablemente que lo que dijo Gonzalo impactó, incluso a mí misma. Yo, no, hombre, pero después que oí a Miguel y la explicación que él dio, ya yo, que es lo que estábamos hablando, o sea, el arreglo musical que le hicimos. Claro, sabemos. Era refiriéndose a que hay salarios mínimos. Tú mismo estás diciendo que hay 17 salarios mínimos. Entonces, oiga, es posible que haya salarios diferenciados. Claro. No tanto como en República Dominicana, no tanto, ¿entiendes? En el sector privado, no tanto. Señor no debe Pepe, ser así. el salario mínimo máximo del sector privado, ¿de cuántos estamos hablando? Y el salario mínimo del sector privado, ¿de cuánto es? Bueno, estamos hablando de que llegamos con el aumento de ahora de 14%, llegamos a 17 mil pesos, 17.500 pesos. Mínimo, que no es la gran cosa tampoco a nivel. ¿Y el mínimo? Para que no vayan a creer que los trabajadores se están haciendo ricos. 17.500 pesos se puede catalogar de miseria. ¿Y el mínimo? Así me entiendo. Entonces, el mínimo, estamos hablando de 10.500 pesos, para que tampoco crean que es la gran cosa. Y la mayoría de los colaboradores del sector privado, ¿entiende usted, están en el mínimo máximo o en el mínimo? Bueno, están en el mínimo, eso es así. En el mínimo. Miseria los salarios del sector privado. La mayoría de las empresas a nivel son de guardianes privados, hotelería, zona franca y pequeñas y medianas, pymes y demás. Entonces, ¿esas pagan cuál? El mínimo de lo mínimo. Hay pymes, Pepe, que no pueden pagar un salario mayor porque también hay un tema aquí. Pero estamos hablando, Oli, de lo legal. O sea, la empresa que pague 10.500, acorde a su capital, obviamente, no violenta ninguna norma. Aunque el salario es de miseria, pero se circunscribe. Pero hay empresas que no tienen que legal. Eso así. Eso es legal. Es decir, hay que revisar, Pepe. Ustedes han visto el informe que presentó Oxfam? ¿Le han dado seguimiento? Claro que sí. ¿Qué apreciación tienen de todo ese desvío, de los costos adicionales que tiene la economía dominicana, de cómo se privilegia a un pequeño grupo mientras otros tienen la gran carga impositiva? Eso es, Oli, lo que se ha discutido en este país por 50 años. ¿Entiendes? Hace 50 años que estamos discutiendo eso, que Oli no se acuerda. Crecimiento de la economía, mala distribución de la riqueza. El pacto fiscal lo hemos discutido 10 millones de veces. Claro, y el gobierno de Danilo le dijo a Magín, que Magín lo ha dicho así de claro, Oli, porque es que tienen que olvidar las cosas. No vamos a cambiar ahora mismo la cuestión de las tasas ni de los subsidios. Lo que vamos a cobrar más. Y lo ha hecho. Sí, es decir, nadie ha cuestionado. No, pero espérate, déjame después de la pregunta de Consuelo, lo que te quiero decir es que todo eso está discutido. Y ahora mismo lo del pacto fiscal, el fondo, CEPAL, el BID, le ha dicho, gobierno que venga en República Dominicana, tiene lo que dice Oxfam, tiene que hacer el pacto fiscal. Eso está claro. Pepe, ¿viste la insulta que le dio a usted del colegio médico? La oí, Consuelo, y la oí a usted también hablando del tema. Sí. Yo le digo lo siguiente, en ese tema de la atención primaria, es natural, ¿verdad?, que una persona como Wilson Rowe, inclusive, que no acostumbra a eso, se descomponga cuando oye ese tema. Se descompone un poco, ¿verdad?, cuando lo oyen, porque de verdad ese tema toca intereses fuertes, y hay que entender eso. ¿Cuál es la divergencia entre nosotros y el colegio médico con el tema atención primaria? Es clara, doña Consuelo. Es que ellos dicen que la atención primaria debe solo aplicarse al sistema subsidiado, que es el que paga el gobierno para los pobres de solemnidad, el que se da en hospitales. Eso es lo que dicen los médicos. Que empezar por ahí, por el subsidiado. Y que en el sistema contributivo, dicen ellos, en el contributivo, donde están los trabajadores, no se debe implementar la atención primaria, dicen ellos. ¿Por qué? Porque ellos creen, parece, que los trabajadores dominicanos están en condiciones de asumir un sistema privado
de pago, de consulta directa sí, y de gastos de bolsillo que para los salarios dominicanos son muy altos. Y nosotros decimos que la atención primaria, doña Consuelo, es para todos los ciudadanos, rico, pobre o clase media. Todo el mundo debe tener derecho a recibir un sistema de atención primaria y ser parte de él. Ya te entendí. Entendí, Pepe. Gracias, Pepe coincide con Gonzalo Castillo de que los salarios del sector privado son de hambre. Quiero pedirte ya finalmente, algunos, Pepe Abreu. No, pero sí, algunos, porque hay 17. No, yo diría que todos. Pepe. Es que si el mayor es de 17.500 lo que Pepe pesos. dijo, que hay algunos que no te vayas, menos, Pepe, que son más de hambre que otros. Y pero claro, de hambre donde no hay control migratorio, Pepe, ustedes sabían eso, que donde no hay control migratorio no hay salario decente. Hay carreteras más y menos peligrosas. Sí. Pepe, tu opinión sobre lo dicho por Circe Almanzar. ¿Qué dijo Circe? Que las industrias hacen sus ajustes cada 2 años y están dentro de los rangos salariales mínimos de América Latina adecuados. O sea, no estamos por debajo. ¿Tu opinión sobre lo expresado por Circe Almanzar? Bueno, ella tiene que entender, Circe Almanzar, que la industria, tal y como lo dijo Consuelo, es minoritaria. Exacto. Entendamos, el sector industrial dominicano es minoritario. La mayoría de trabajadores. No desindustrializamos. Aquí se fomentó el tema de que no había que generar industria ni producir nada. No es tan centrado. Eso lo trajo. Esto fue el PLD que lo trajo. Esa política. Repite, Pepe, que no escuchamos. Hoy, María Elena, esta pregunta es muy importante porque hay que aprovechar para decir que las industrias en el país no son mayoritarias ya, no es el salario industrial, es mayoritario. El salario está en los call centers, está en el sector turístico, está en zona franca, está en el sector agropecuario, de la informalidad. Y la informalidad. Entonces, por eso, nosotros decimos que a nosotros nos conviene más el sistema de industrialización del país, nos conviene más. Pero claro, yo no, tú tienes creo que doña Consuelo, yo y Julito es así. Y mejorar los salarios. Es más, la mayoría del convenio colectivo, María Elena, que tenemos nosotros, los salarios decentes, ¿tú sabes dónde están? En el sector industrial, es ahí que están. Bien, entonces en eso coincides con ellos, de que dicen que hay que crear condiciones para generar más empleos formales y de calidad. Claro, coincidimos siempre y cuando no implique una reforma al código que elimina la cesantía. No hay problema. Claro. Exactamente. Muy bien, Pepe. Gracias, Pepe. Apoyo a la industria nacional. Bien. Buen fin de semana. Cambio y fuera, Mauri.